Y nuestro programa 360 se encuentra en la Casa Amarilla, donde en esta parte de nuestro programa 360 vamos a estar analizando un tema de actualidad y es la fake news o la guerra mediática contra Venezuela. Por esto tenemos como invitado a William Castillo, que es viceministro de Comunicación Internacional y a partir de este momento se une a 360. Bienvenido. Gracias, Boris. Muchas gracias por la invitación. En cierta ocasión, el ministro de Propaganda nazi Goebbels afirmó que una mentira repetida 1000 veces podía convertirse en una realidad. Y creo que la realidad de Venezuela ha sobrepasado esto, porque ya no estamos hablando de una mentira repetida 1000 veces, sino una mentira repetida más de 1.000.000 de veces sobre el caso de Venezuela, con una clara intencionalidad que es derrocar al gobierno de nuestro país. ¿Cómo avanza Venezuela en este escenario tan singular y tan difícil? Sí, bueno, Boris, tú lo decías, parafraseando a Goebbels, podríamos decir hoy que una falsa noticia, una fake news repetida 1000 veces, se viraliza, se convierte en tendencia, se convierte en opinión y además se convierte en decisiones políticas. Estamos llegando al extremo de que a partir de noticias falsas se montan estrategias diplomáticas, reuniones internacionales. Por ejemplo, la primera gran noticia es que aquí hay otro presidente que no es Nicolás Maduro. Es una tremenda noticia, una tremenda falsedad. Y hay 50 países que han validado esa falsa noticia. Otra noticia, como tú decías, es este tema de la crisis humanitaria. Que en Venezuela hay problemas económicos, hay problemas sociales, pero no hay una crisis humanitaria ni siquiera como la que tiene Colombia, Perú. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, ha habido una estrategia en el marco de la diplomacia bolivariana de paz, encabezada por el canciller Jorge Arraza, de denunciar sistemáticamente esto en el mundo. Y hoy estamos en desarrollo particularmente de una campaña mundial para denunciar el bloqueo, para denunciar cómo las medidas sancionatorias de Trump contra nuestras cuentas, contra nuestros recursos, el cierre y el bloqueo de nuestros recursos y la confiscación de nuestros activos está impactando la salud, los alimentos. Hay una denuncia internacional que está en marcha, que va a las Naciones Unidas, que va al Consejo de Derechos Humanos, a todas las instancias y a la cual invitamos y se está uniendo el mundo entero, los pueblos, las organizaciones sociales para denunciar esta campaña terrible contra nuestro país. Uno de los puntos que ha llamado la atención dentro de esta guerra mediática fue el caso de los niños que están esperando trasplante de médula ósea en Italia, del cual no solamente se le bloquearon los recursos, sino que ahora se pretende hacer responsable al gobierno del presidente Nicolás Maduro, algo que obviamente raya completamente en lo insólito, en lo absurdo. Sí, es un absurdo, pero un absurdo criminal, Boris. Es una situación terrible porque el banco Novobank de Portugal, cuya propiedad es 25% propiedad del gobierno de Portugal, eso hay que saberlo. El 75% lo tiene un fondo buitre, pero el gobierno de Portugal es propietario del 25% de un banco que le tiene represado a Venezuela 1.700 millones de dólares. Es el banco que más dinero le ha quitado a Venezuela, que no lo devuelve y que en 3 ocasiones durante el año 2018 y 2019 se ha negado a pagar el tratamiento por 4 millones de euros para 26 pacientes que han sido trasplantados o están esperando trasplante de médula ósea en Italia. Recursos de Citgo, de PDVSA, recursos del pueblo venezolano que están siendo robados. Y cuando se producen lamentables muertes, porque esta gente son tratamientos de alto costo y muy delicados, entonces ahora una nueva fake news se pretende montar acusando a Venezuela de ser responsable de esas muertes. Es un absurdo, pero un absurdo criminal, bárbaro, inhumano. Obviamente el objetivo de esta campaña es derrocar al gobierno de Venezuela, pero hay un efecto colateral que es muy importante, que es el proceso de alienación. ¿A qué me refiero? Por lo menos en el escenario político venezolano tenemos lo que yo defino como 2 clases de opositores. El opositor estructural, que es decir, tiene las condiciones materiales de existencia, como Lorenzo Mendoza, Leopoldo López o María Corina Machado, que son familias que vienen con una gran riqueza y que obviamente tienen condiciones materiales de existencia que lo hacen oponerse a la revolución porque es contraria. Pero también tenemos otra clase de opositor, y que es una gran cantidad también, que es el opositor alienado, que es el opositor que critica la Gran Misión Vivienda Venezuela, critica el Convenio Médico Cuba-Venezuela, critica Mi Casa Bien Equipada, pero vive en un edificio de la Gran Misión Vivienda Venezuela, recibe la caja de CLAD y tiene productos Haier en su casa. Es decir, un proceso de alienación de la población opositora que los hace abrazar los valores y principios de la clase dominante como si fueran propios, oponiéndose a una revolución bolivariana que obviamente reivindica sus derechos de clase. ¿Cómo desmontar esto y hacer reaccionar a ese sector de la población que se encuentra alienado por la falsa conciencia de la clase dominante? Sí, tú lo has dicho con mucha claridad. Malcolm X lo dijo de una manera, ¿no? Que si uno se descuida, los medios de comunicación te van a hacer odiar a tus iguales y te van a hacer querer a tu opresor.
Y el propio Marx decía aquello de la falsa conciencia, es decir, cómo las estructuras económicas y las estructuras mediáticas hacen creer a la gente, imponen una cultura que los aísla de su realidad, de sus problemas, de sus vivencias y viven una suerte de burbuja. Hoy lo estamos viendo además con mucha más intención debido al auge de las redes sociales, los mensajes privados, toda esta burbuja virtual que se ha montado en el mundo. ¿Cómo enfrentarlo? Lo primero es con la verdad. No hay otro remedio que la verdad. Necesitamos todos los días, en cada espacio, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en las redes sociales, difundir la verdad. La verdad de Venezuela son muchas cosas. La verdad de Venezuela significa también reconocer problemas, pero la verdad de Venezuela es el esfuerzo épico que se está haciendo por el alimento, por las medicinas, en el CLAP, el esfuerzo cotidiano de proteger nuestras fronteras de la Fuerza Armada, el esfuerzo diario de los comunicadores, populares o no, que también difunden la verdad. Yo creo que la verdad tiene un peso y la verdad va a terminar imponiéndose, porque la ética es superior a toda estrategia, a toda campaña. Pero sin duda alguna tenemos un problema cultural, Boris, tú lo has señalado muy bien, un problema que va a durar muchos años en desmontarse para que la gente vuelva a la realidad e independientemente de que tenga simpatía o no por el proyecto bolivariano, tenga una visión equilibrada y pueda reconocer los grises en todo lo que estamos viviendo. Cuando uno se remite a este escenario de manipulación mediática, obviamente Venezuela es un caso llamativo, pero no es el único. Yéndonos un poco a la historia universal, cuando estamos saliendo de la época medieval, en el cual el acceso al conocimiento era muy limitado, quizás uno de los planteamientos que comenzó a surgir con el Renacimiento fue que en la medida que las personas fueran recibiendo información, fueran accediendo al conocimiento, iban a ir aminorando su ignorancia y en teoría iban a ser individuos libres y autónomos. Pero ahora estamos viendo que se mantienen los mismos niveles de manipulación e ignorancia, pero no por una restricción de la información, sino más bien por una saturación informativa de manipulación, de minimización, de maximización, de técnicas tendentes a manipular a la gente, no por la ausencia de información, que era lo que veíamos en la época medieval, sino por la saturación informativa. Una saturación informativa que inclusive termina ahogando esa lucha por Venezuela de dar a conocer su verdad. ¿Cómo manejarse en este escenario? Sí, eso es un planteamiento central, Boris. Esa fue la promesa iluminista, la promesa del iluminismo. El conocimiento te hará libre. En la Biblia dice, la verdad te hará libre. Pero hoy, debido al control terrible de la información, a la concentración de propiedad, hoy solo 6 grandes empresas controlan el 92% de las telecomunicaciones, la industria del espectáculo, la música, los periódicos impresos que cada vez quedan menos. Es decir, la gente está encerrada en una burbuja de sobresaturación de información, de lo que llaman los americanos las misinformation, la desinformation, los fake news, y eso genera un exceso de confusión a la gente no tiene clara lo que está pasando. No has terminado de leer una noticia cuando te llegan 10 noticias más, te distorsionan lo que pasó. Eso es el desafío que tiene no Venezuela, que tiene el mundo en general, que tienen las universidades, que tienen las escuelas, que tienen las academias. Es decir, cómo volvemos a un mundo de racionalidad, cómo usamos las redes para informarnos, para debatir con diversidad, respetando nuestras diferentes posiciones, pero cómo enfrentamos el fenómeno de la mentira. Hay leyes, se pueden desarrollar leyes en varias partes del mundo, pero las leyes también corren el peligro, como en Europa, de ser leyes de censura. Hoy hay más censura en España, en Francia, en el Reino Unido, con las leyes que han promovido, que en Venezuela. Y sin embargo, Venezuela es catalogado como un país que censura porque se acaba de aprobar una ley del odio, que es para evitar precisamente que se usen las redes sociales para llamar a la muerte y a la agresión a los demás. Así que es un desafío cultural, pero es un desafío de todas las sociedades, de todas las fuerzas democráticas, de todos los comunicadores, de todos los medios que creen que la comunicación puede seguir siendo una herramienta para el desarrollo de los pueblos y no una herramienta para el sojuzgamiento y la esclavitud de los pueblos. Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un analista militar que estábamos reflexionando sobre el tema de Venezuela y él me decía que probablemente la CIA ha tenido que reescribir muchos de sus manuales de operaciones psicológicas con el caso de Venezuela, porque técnicas que han funcionado en otros países aquí no han funcionado. ¿Cree usted que Venezuela podría convertirse en un punto de inflexión dentro de lo que son los esquemas de derrocamientos de países mediante la guerra mediática que se ha venido aplicando recientemente? Yo coincido totalmente con ese planteamiento. Venezuela no es solo una trinchera hoy de la soberanía, de la dignidad, de los derechos de los pueblos, del respeto al derecho internacional, a la no injerencia, a la no intervención. Venezuela como experimento comunicacional, político, mediático, va a ser un punto de inflexión. Y la derrota del imperialismo en Venezuela, que no tengo ninguna duda que la va a tener, va a ser una derrota de los grandes medios de comunicación, de las grandes redes de información, de los laboratorios de guerra sucia. Y yo sí creo que va a abrir campo para que otros países vean, experimenten y avancen en el desarrollo de fortalezas comunicacionales, dándole poder a los pobres comunicadores
comunicacionalmente, transfiriéndole poder en el espectro radioeléctrico, transfiriéndole más recursos, más capacitación, más formación para que sea el pueblo el que se defienda. Yo sí creo que en Venezuela hay una batalla decisiva en lo comunicacional y creo que a pesar de todo lo que ha sucedido y a pesar de los grandes problemas, Venezuela va a salir adelante. Ahora bien, en América Latina y en la región latinoamericana, porque hemos visto una variación en los métodos. En los años 70 era el Plan Cóndor y eran los golpes militares. Ahora estamos viendo una variación, la guerra mediática y el fake news y la judicialización de líderes populares que pueden representar una amenaza para el status quo de la derecha. ¿Cómo se maneja este escenario? ¿Cuál es la valoración que usted hace de estas nuevas estrategias? La guerra mediática y la judicialización contra la izquierda en América Latina. Sí, hay que entender, Boris, ahí que la guerra mediática es parte ya de lo que los americanos han definido como doctrina militar del siglo XXI, como la guerra de amplio espectro. Es decir, la guerra de amplio espectro utiliza, por supuesto, la comunicación como punta de lanza, la guerra económica, el bloqueo económico, la agresión, las agresiones y amenazas paramilitares, la viralización, pero también utiliza herramientas clásicas del ataque a los políticos, a los movimientos populares e innovaciones como esa llamada judicialización o el lawfare. Significa que la democracia ha sido pervertida porque ya a un político no se le ataca por su trayectoria, sino que se le inventa un juicio para llevarlo a juicio y descalificarlo. A un movimiento popular se le intenta negar. Lo que está pasando, y eso pasa con comunicadores, lo que está pasando con Julian Assange es una forma de judicialización, lo que está pasando con Rafael Correa, lo que pasó, cómo se utilizó los tribunales para derrocar a una presidenta como Dilma Rousseff. Entonces estamos viendo ya que no hay ninguna competencia igual en la democracia liberal. Tenemos que profundizar una democracia, tenemos que buscar una democracia popular que se base en la participación y el protagonismo del pueblo, como se está intentando en Venezuela, porque ya la democracia representativa no alcanza y está siendo distorsionada, está siendo utilizada por los grandes poderes económicos para seguir dominando a los pueblos. Bien, viceministro, ya estamos llegando al final de la entrevista y obviamente mucha gente nos debe estar sintonizando a esta hora en 360, quizás hayan algunos que se sientan razonablemente preocupados. La pregunta es la siguiente: ¿optimista o pesimista? ¿Cómo ve el futuro William Castillo? Sí, realistamente optimista. O sea, creo que hay razones. Venezuela, mira, Boris, y para los usuarios de tu programa, Venezuela está sufriendo un ataque como nunca en su historia, en todos los órdenes. Es lógico que ese ataque debilite, cree confusión, cree duda, porque la gente está siendo golpeada en valores esenciales, en necesidades básicas y en valores esenciales. Pero Venezuela está resistiendo. Hay una épica de la construcción de lo nuevo, hay una épica de la resistencia, que es mucho más importante que todos los ataques que nos deprimen o que nos confunden o que nos engañan temporalmente a través de los fake news. Así que yo creo que Venezuela tiene la obligación de dar esta batalla histórica, de convertir esa épica de la resistencia en logros para avanzar, como lo está haciendo, y aún en medio de esta guerra seguir construyendo un país, un futuro mejor. Venezuela ha demostrado que otro mundo es posible. Yo estoy convencido de que vamos a seguirlo haciendo y que vamos a construir un mejor mundo para todos y todas. Bien, ustedes lo escucharon, William Castillo en exclusiva con nuestro programa 360, analizando el tema de las fake news y la ofensiva mediática contra Venezuela. De esta forma llegamos al final de esta parte de 360, pero usted que nos está sintonizando, no se vaya, que al regreso continuamos con mucho más. Ya venimos.